¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Lunes 29 de noviembre, a las puertas ya de la Navidad. Y tras esa magnífica victoria frente al Sevilla ayer, hemos vuelto a los alrededores del Santiago Bernabéu para ver el avance de las obras, su reactivación. Así que ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo, porque accederemos al interior después de dar la vuelta completa. Y recuerda, dale me gusta y suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho. Ha vuelto una de las enormes grúas a la zona del fondo norte. Vaya mareo se tienen con las grúas ahora con la cantidad de partidos que va a haber. Me sorprende bastante que la hayan traído, lo montarán a lo largo de la tarde de hoy, pero mañana o el miércoles por la mañana volverán a desmontarla. Bueno, ya sabéis que este miércoles a las 9 de la noche volvemos a tener jaleíto del bueno en el Santiago Bernabéu, con ese partido frente al Athletic Club de Bilbao. Echamos un vistazo a la zona baja de las costillas de hormigón. En esta zona del fondo norte, de momento no apreciamos cambios con respecto a estos días. Seguramente ya estén hormigonadas, pero todavía tienen que retirar los paneles de encofrado. En esta zona de aquí estamos viendo ahora mismo cómo se está reactivando esta plataforma elevadora de color azul. Y en esa parte del cilindro tenemos a otra trabajando en el interior bajo esa plataforma de chapa. E imagino que estarán haciendo trabajos relacionados con las soldaduras. Echamos un vistazo general a la fachada norte del Santiago Bernabéu y nos asomamos a esta zona para ver las piezas amarillas que se están instalando en esa enorme grúa que veíamos hace poco en pantalla. Ahí tenemos cómo están maniobrando con el gancho de la grúa torre. Nos elevamos un poco para ver la zona de Rafael Salgado. Como podéis observar, toda la zona contigua a las puertas completamente despejada. No soy muy optimista con la recepción de nuevos materiales durante el día de hoy y mañana. Y ahí veis esta bonita imagen frontal de los trabajos para montar la pluma de esa enorme grúa que tiene Aguilar. Aquí vemos cómo prosiguen los trabajos. Están varios operarios en esa plataforma de andamios trabajando en la conformación de esa prolongación de la costilla de hormigón. Y por cierto, ya vamos viendo en las costillas de hormigón del fondo norte las mismas actuaciones que en las del fondo sur. Han introducido esos tubos de PVC, tenemos esos cuadrados raspados en la zona frontal de las costillas, y en esa zona de ahí, si acercamos el zoom, veremos muy bien las 4 perforaciones en las esquinas para meter las varillas de acero corrugado e ir conformando esos cubos de armadura que luego veremos en el fondo sur. Tenéis que saber que esos cubos van a ser parte de los apoyos que van a tener las enormes guías metálicas que van a ir creciendo alrededor del estadio para ejecutar esa piel envolvente. Y por cierto, os muestro eso de ahí y a ver si me decís qué es lo que falta. Nos fijamos en la zona de la puerta 45 y vemos cómo están haciendo trabajos de soldadura desde esa plataforma elevadora en una de esas uniones. En la parte interior, de momento, poquito movimiento, y si subimos la mirada, pues vamos viendo esas piezas que ya parten desde el interior del Santiago Bernabéu hacia la parte que da a la calle, tanto en el nivel inferior al del cilindro como en el del cilindro. Ahí la podemos ver, una y otra. Vamos a ir cruzando, dejando atrás Rafael Salgado y comenzando a bajar por Padre Damián, pero antes quiero que hicemos la mirada, dirijamos nuestros ojos a la parte superior de la cercha del fondo norte. Ahí ya no queda absolutamente ni rastro de ese carretón amarillo que se utilizó para trasladar la antigua cercha de la cubierta del lateral este. Vemos que han estado muy rápidos para retirar por completo todas las lonas embellecedoras que había en esta zona de Padre Damián. Podemos observar perfectamente ya los 4 niveles, esos 2 últimos que fueron los que se ejecutaron con los paneles de barandillas, y a ver si dentro de muy poquito pues se pone a la par estos otros 2 niveles de aquí, y además también los mismos del Torreón, esa zona hormigonada. A ver si empezamos a ver aparecer por ahí también ya
los nuevos paneles de las barandillas. De momento vemos ahí, yo creo que esos son sistemas para el anclaje de las lonas. Pequeño detalle ejecutado en el día de hoy. Hemos ganado un piso más con la plataforma de trabajos en la zona del pilar hormigonado y ya están colocando nuevas armaduras para seguir ganando metros hacia arriba. Y así que según vayan avanzando los días iremos viendo ahí nuevas armaduras y en un futuro pues esos paneles de encofrado. Voy a asomarme por aquí porque volvemos a ver ahí en esa zona las piezas del carretón ya desmontado. Ahí podéis ver los restos de ese carretón, las piezas amarillas. En esta zona de Padre Damián ha vuelto a cambiar la configuración del tráfico y volvemos a tener disponible tan solo un carril de bajada hacia la Plaza de los Sagrados Corazones. Vistazo general de la fachada del lateral este de Padre Damián y el edificio nuevo que no decepciona. Continúan instalando en el día de hoy nuevas enormes piezas de color rojo. Yo creo que en esa zona de ahí están instalando una de esas piezas que hacen como pinza o como abrazadera del nuevo edificio y se cogen a las finas costillas de hormigón de esta zona del estadio. Además también en esa zona podemos ver la grúa de Aguilar desplegada. Ahí la tenemos en imágenes. Hasta ahí. Y bajamos y están instalando otra enorme viga. No es de las más grandes, por supuesto, pero que no se te caiga en el pie, ¿eh? Yo creo que ya han terminado, la acaban de soltar, así que una nueva pieza instalada en ese enorme mecano que es este edificio lateral este. A nivel de calle, fijaos en la gran cantidad de piezas que siguen acopiadas en la zona, más todo lo que queda en Fuenlabrada. Mirad ahí, echadle un vistazo a todo lo que hay. Y ahora vamos a fijarnos muy bien en la parte superior de esa pantalla de hormigón. Ya tenemos los paneles de encofrados colocados por la cara que da hacia el fondo sur. Y ahí vemos cómo ese operario está haciendo trabajos de soldadura. Están soldando algunas de esas planchas metálicas que quedan embebidas, incrustadas en el hormigón y que posteriormente sirven para el anclaje de vigas metálicas de la estructura del edificio. Ahí en esa plataforma elevadora más trabajos de soldadura en esa unión entre la viga de color rojo, esta sí que es grande de verdad, y el pilar de hormigón. Por cierto, a ver cuándo terminan de conectar esas costillas entre sí. Hasta esa de ahí siguen cada una de ellas volando sin apenas conexiones perpendiculares entre ellas. Si acercamos el zoom a aquella zona, ya podemos ver cómo han colocado en su posición definitiva la pieza y ahora comenzarán a colocarle los pernos para dejarla completamente anclada. Qué bien se ve la parte que sobresale de la cercha del fondo norte, ya sin el carretón instalado en la parte superior. Ya la tenemos igual que la del fondo sur. Ahora solo falta que un día de estos retiren las extensiones que sobresalen tanto en el lado de Castellana como en el de Padre Damián, de esas enormes piezas de las cerchas norte y sur. Aquí están llevando, por cierto, en este camión una bomba de hormigonado. Y si en el fondo norte teníamos movimiento de grúas, en el fondo sur tampoco íbamos a ser menos. Y aquí veis también la que tenemos montadas con las grúas de Aguilar y otra de estas enormes que se montan por piezas. Ahí lo tenéis. Esta parte se había quedado muy despejada durante los últimos días y se veía todo muy amplio. Venga, terminamos de echarle un vistazo general a esta Plaza de Sagrados Corazones y empezamos a recorrer Avenida de Concha Espina, a ver si tenemos novedades en la fachada sur del estadio que ahora nos tapan las grúas. Tenemos aquí la pieza final de la grúa amarilla. Ahí tenemos la parte del gancho y esa es la parte final de la pluma. Venga, pues vamos a empezar a recorrer el fondo sur. Nos deleitamos con un par de planos de la grúa desde tan cerca. Son muy grandes, muy grandes. Vemos cómo siguen maniobrando para instalar esta nueva pieza. Al fondo las 4 torres, que ahora sí que sí, ya se nos hace casi imposible de ver. Un planito de los paneles de encofrado, trabajos de revisión en esa cara que mira hacia la zona del fondo sur. Y empezamos a virar
Aparentemente parece que hay poco movimiento, pero bueno, tenemos una plataforma elevadora aquí, otras dos allí al fondo, una allá abajo y la otra allá arriba trabajando en la fachada. Así que vamos a avanzar y vamos a acercar el zoom a ver qué detalles pillamos. Están trabajando en esa unión con la pieza que se mete hacia el interior. Más trabajos de soldadura, es increíble. Bueno, eso no es soldadura y están con una sierra o una lija, no sé lo que puede ser realmente. Y bueno, ahí veis la configuración de esas piezas que ya las hemos visto antes en el fondo norte. Eso sí, en el fondo norte ahí hay un cilindro de escaleras. Nos fijamos en el aspecto general de este nuevo tramo de escaleras ya con casi todos los paneles instalados hasta la parte inferior. Ahí están trabajando en los últimos tramos, ya muy cerquita de llegar casi al nivel del suelo, a nivel de la calle. Y a mí que me encanta el aspecto que va tomando esta zona del estadio. Ahí podemos ver la configuración que van tomando esas zonas donde están introduciendo los tubos de PVC en la fachada de hormigón. Ahí veis el tubo y ahí veis cómo se van ejecutando esas armaduras con las varillas que se meten en las perforaciones de las 4 esquinas de los cuadrados que se ejecutan en la costilla de hormigón. Esto de aquí ya lo tenemos también realizado en esas 2 costillas. Aquí lo veis más de cerca, en esta otra aquí y en esa de ahí no, en esa de ahí. Pues bien, todo eso se va a ir ejecutando en cada una de las costillas de hormigón del estadio, porque como os he dicho antes, esos son apoyos para las futuras guías que van a ir instaladas en esa zona, en cada una de las costillas de hormigón, para poder instalar la piel envolvente del estadio. En esa plataforma elevadora estaban trabajando en una perforación para introducir esos tubos de PVC negro que hemos estado viendo hasta el momento. Y ojo, aquí está moviendo con la grúa torre una de esas piezas blancas que tienen que ir en lo alto de la cubierta. Toda esta bonita imagen siempre desde Plaza de Lima, dejando atrás el fondo sur y apuntando hacia el tramo final de nuestro recorrido por el exterior del estadio para ver los avances en esa fachada del lateral oeste en Castellana. Están ahí subiendo un baño portátil, una cabina de estas de baños portátiles a la parte superior del estadio. A ver, normal, imagínate que te da un apretón estando ahí en los cordones del megapórtico de Castellana y tienes que esperarte a bajar hasta los baños que hay en los vestuarios a pie de calle. Nos asomamos a la zona de acopio de materiales, a los pies de la Torre D. Vemos toda esta zona completamente despejada, vemos en las zonas en las que se van a ejecutar esas nuevas torres de apeo. Es interesante porque hay 2 zonas bien diferenciadas, esa de ahí y esta otra de aquí que ahora mismo nos tapa el contenedor. Al fondo vemos esa pieza blanca que han estado moviendo antes, así ya terminan de instalarla. Y vamos a empezar a recorrer Paseo de la Castellana. Eso sí, vamos a hacer un buen zoom desde esta zona. Vemos muchísimos operarios caminando por la explanada de Castellana, piezas amarillas, piezas blancas al fondo, el toro mecánico y nuestros amigos de Golfoures Televisión. Luego les mencionaremos de nuevo. Ahí vemos la otra zona de la que hablábamos para las torres de apeo. Empezamos a caminar por la Castellana, que viene esta zona sin las vallas perimetrales. Vemos que se va un tráiler del interior de esta zona de trabajos de Paseo de la Castellana y rápidos y veloces nos cierran la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mirad lo que hay ahí. Ahí tenemos, han llegado nuevas piezas tubulares. Ojito, salta la sorpresa. Han llegado nuevas piezas, esto sí que no me lo esperaba yo. Y han llegado hace muy poquito en este tráiler que se va ahora mismo del Santiago Bernabéu. ¿Cómo me jode ser tan bajito y no llegar bien? Ahí las podéis ver acopiadas. Esas piezas que acabamos de ver, ¿dónde creéis que van a ir? En esta de aquí que ya están instaladas, para completar los 4, o irán instaladas en alguna de las sucesivas piezas amarillas que hay a lo largo del cordón interior de esta viga museo en el Paseo de la Castellana. Voy a asomarme a esa zona para ver si vemos las piezas desde otro punto de vista. Ahí las estamos viendo a lo lejos. Os pido aquí la zona de los tornos,
y la enorme grúa de Aguilar. Los trabajos revisando las uniones que tienen que ir instaladas, o bien en las conexiones del cordón interior, el más pegado a la fachada de Castellana, o en el exterior, o en la viga corona cuando se ejecute. Estaría bien que los colocasen en este lado y poder ver ya las cuatro piezas tubulares ya ahí convergiendo en un mismo punto, y en un futuro esos 4 puntos conectarán con la viga corona, con ese cordón superior. Estamos a la altura de la Torre C, terminando nuestro recorrido exterior alrededor del estadio. Cada vez es más fácil ver el estadio a través de los árboles, cada vez menos hojas en las copas. Y como ya os comentaba antes, desde Plaza de Lima, aquí veis a los que se encargan de manipular las retransmisiones de los partidos. Desde esos camiones eligen qué imágenes te ponen y cuáles no. Así que nada más, amigos, terminamos la vuelta exterior y quédate un ratito más conmigo, que vamos a entrar al Santiago Bernabéu a ver cómo va el avance de las obras. Seguro que vemos movimiento en el hipogeo y en la grada del lateral este fondo norte. ¡Let's go! Ya estamos en el interior, aunque por la temperatura que hay en los vomitorios y galerías interiores cualquiera lo diría, se ha quedado un poquito más despejada la plataforma más cercana a nosotros. Aquí vemos la misma pieza blanca de siempre, y en esta zona de aquí, no sé si es porque han subido ese contenedor, pero yo creo que de ahí han quitado algo de material de piezas blancas. Vamos a ver cómo está la plataforma auxiliar en la zona del fondo norte. En esta zona vemos que sigue habiendo muchísimo material acopiado. Vemos tras la torre de andamios una de las grúas de Aguilar. Imagino que pronto llevará a cabo movimientos de montaje y desmontaje de alguna de las grandes grúas. Y aquí abajo, donde los containers, pues vemos que tienen montado pues un puesto de trabajo. Sin grandes novedades en esta zona, así que nos vamos al mirador a ver cómo se encuentra el interior. Y ahora, amigos, ya estamos en el interior del estadio, disfrutando de todos los trabajos que se están realizando. Veo actividad en varios puntos, así que por lo menos aquí va a haber bastantes más cosas que contar que por el exterior. Así que ya sabes, nos sentamos, nos ponemos cómodos en los asientos, nos apoyamos en nuestra barandilla virtual y le damos me gusta a este vídeo y nos suscribimos al canal si todavía no lo habéis hecho. Pero eso sí, le damos antes la bienvenida a Miguel Cecilia Aguilar. Un saludo, amigo, muchas gracias por ser miembro premium del Galar, muchas gracias por tu apoyo. Y ya sabes, si tú también quieres aparecer en los vídeos, botoncito aquí abajo de unirse y pasas a ser miembro premium de Fanáticos Real Madrid. Venga, vamos con el vídeo. Nos fijamos en el interior del hipogeo. Han instalado esa pieza en la esquina. Están haciendo trabajos de soldadura en esa conexión en la zona del hormigón. Ahí detrás, en la plataforma de trabajos del fondo sur, vemos cómo han izado momentáneamente hasta esa posición esa gran pieza gris que se había pasado varios días en la zona donde paran los camiones para cargar la tierra del hipogeo. Así que bueno, ya ha aparecido ahí. Y ahí en el córner podemos observar cómo siguen avanzando poquito a poquito, sin prisa pero sin pausa, los trabajos para crear la estructura sobre la que colocar posteriormente esas armaduras y hormigonar y darle ese aspecto de graderío de nuevo a esa zona de tribuna en el fondo sur. Ahí podéis ver un plano general. Siguiente, vamos a subir. Vemos la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Esos asientos, esa zona de asientos que en un futuro se tiene que llenar. De momento no presenta avances con respecto a estos últimos días. Ni siquiera han colocado nuevos bloques de los tramos de pasillo. Vamos a bajar a la grada del lateral este. Vemos cómo está medio abierta la grada abatible del fondo sur, o sea, del lateral este. Estaría guay que durante el vídeo de hoy viésemos cómo se eleva, que yo todavía no lo he visto en acción. Vamos recorriendo la grada. Vemos que ya está colocado de nuevo el escudo del Real Madrid en el frontal del palco de honor. Había desaparecido durante las últimas semanas. Y vamos a ir a la zona de la grada del lateral este hacia el fondo norte, porque vemos bastantes operarios en la zona. Si nos fijamos en la zona más cercana a la grada del fondo norte,
Vemos cómo han colocado nuevos paneles de encofrado en toda esa zona. Ese era uno de los muros exteriores del túnel logístico. Por detrás tienen que seguir avanzando en el hormigonado del suelo y vemos cómo va saliendo también por detrás ese robot que se encarga, pues depende de lo que le pongan en el cabezal. Ahora mismo creo que no tiene nada. Durante estos últimos días ha tenido conectada una pala excavadora y han estado sacando tierra de esa parte de la derecha que ya lleva mucho tiempo hormigonada. En la zona más cercana al túnel de acceso del fondo norte vemos cómo están avanzando bastante en la colocación de nuevas armaduras en todo ese tramo, y también podemos observar esa tubería que se utiliza para bombear el hormigón desde el exterior. Y es que toda esa zona dentro de muy poquito tiene que ir ganando ya ese aspecto de graderío. Vemos también cómo han avanzado bastante en la colocación de armaduras en el tramo superior, que ya llega hasta la zona de tribuna, y en la parte trasera donde están esos operarios trabajando vemos que ya han colocado esa pieza que faltaba de instalar en la zona de tribuna. Ahora llevamos nuestros ojos a esa zona en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, simplemente para ver los detalles de esos operarios trabajándose en la entreplanta entre ambos anfiteatros. Y si subimos un poquito más, volvemos a fijarnos en la retirada del carretón que está posado sobre la cercha del fondo norte. No veo avances significativos en esa zona de viseras que parten de la cercha y bajo las cuales quedarán ocultas las cerchas de la cubierta retráctil cuando esté recogida. Vamos a ir a la zona de las agujas porque hay varios operarios trabajando. Ahí les vemos realizando distintos trabajos en la zona de andamios y también posados sobre uno de los cordones de la cercha número 3. Quiero saber cuándo van a pintar de color blanco las piezas con las que conectaron la megacercha 3 con la cercha del fondo norte. Tenemos un camión entrando por la puerta del fondo sur. Está maniobrando bastante, no consigue entrar bien. Y es que aquí abajo hemos visto como la pala excavadora ha vuelto a cargar más tierra del interior del hipogeo, y esperemos que dentro de muy poquito se reanude la extracción de tierras, que lleva varios días avanzando a un muy menor ritmo. Y de momento poquito más que contar, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy, lo vamos a dejar ya. Muchísimas gracias por seguirme en el canal. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones, y si te ha gustado el vídeo, dale me gusta. Nos vemos en próximos vídeos y directos que te dejo recomendados aquí en la parte izquierda de tu pantalla. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.